Le puse como título eh, Agradando a Dios en todo. Agradar, buscaba en el diccionario, dice complacer, gustar. Entonces, esta palabra no va a estar referida justamente a eso, ¿no? A que de nuestra manera de vivir debemos complacer a nuestro Dios, le debe gustar a Dios, debe ser agradable a Él, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de movernos, de pensar. Y esto de agradar, ¿no? Pensaba, bueno, no solo en estos tiempos, sino siempre hemos visto que muchas veces se quiere meter este pensamiento o implícitamente aparece el hecho de que pareciera que Dios tiene que agradarnos a nosotros. Es que es Dios el que tiene que darnos lo que a nosotros nos gusta. Pareciera como que es Él el que tiene que complacer a su pueblo. Sabemos que es todo lo contrario, pero a veces pasa. Nos puede pasar como a Balaam. Todos conocemos, o la mayoría conocemos la historia del profeta, ¿no? Balaam, que se pensaba que Dios no le iba a complacer en aquellas cosas que él quería hacer o que a él le parecían. Estaba equivocado, pero aún así se enojaba también. Y a veces nos pasa a nosotros esto. Hasta nos enojamos cuando Dios no nos da lo que nos gusta, lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer por nosotros. Esto es un pensamiento o son actitudes erróneas que muchas veces se manifiestan en la iglesia, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta si nos examinamos nuestro corazón, vemos que a veces brota esto, ¿no? De esperar que Dios sea el que nos agrade a nosotros y no como tiene que ser. Muchas veces al preparar una palabra, al preparar la prédica, pareciera que está más enfocado en agradar a los oyentes que en lo que Dios quiere o en lo que Dios quiere que hagamos para agradarle a Él o que digamos para agradarle a Él. ¿Por qué? Por ese miedo a que se van a ofender, a que no les va a gustar, a que es dura, que es verdad, muchas veces es dura la palabra. Y esto nos lleva muchas veces también a aguar, ¿no? A falsificar el Evangelio con tal de agradar a aquellos que están escuchando, que no se sientan incómodos, que no se levanten y se vayan. Pero bueno, uno ve, ¿no?, las Escrituras y Jesús en ningún momento lo vemos dando un mensaje liviano, un mensaje aguado, con tal de agradar a los que los escuchaban, sino todo lo contrario. Vemos diciendo palabras muchas veces duras, pero era esto primeramente, ¿no? También de ver lo que decía Pablo con respecto a agradar a Dios y no a los hombres. Gálatas 1:10. Bueno, lo voy a leer de. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro versículo es en Primera de Tesalonicenses 2:4.
Perdón, lo que pasa es que traje otra Biblia y me cuesta más encontrarlo en esta. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Primeramente, agradar a Dios. Y sí, puede ser que en el momento no agrade a los hombres, pero al final, lo que en un principio parece duro, causa tristeza, causa dolor, después termina dando vida. Entonces es verlo esto, quizás agradar a Dios al compartir una palabra cuesta, duele, pero aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, termina siendo esa palabra de vida. Pedro decía, no, sí es dura la palabra que nos da, Señor, pero es palabra de vida eterna. Y Pablo decía que para los que se salvan es grato olor de Cristo. Entonces algo que quizás en el momento no causa gozo, después termina siendo agradable. Y seguramente que después vamos a estar agradecidos y vamos a entender que es agradable que nos digan la verdad, aunque a veces sea incómoda. También nos puede pasar en las cosas que hacemos, en la iglesia, el servicio que damos, ¿no? Ya sea desde traer el agua aquí adelante, limpiar la iglesia, levantar la ofrenda, tocar un instrumento, ir a visitar a los hermanos. Puede ser que en vez de hacerlo para Dios, para agradar a Dios, lo estamos haciendo solamente para agradar a los que están sobre nosotros, agradar a las personas, para quedar bien. Y quizás no sea algo que uno dice, bueno, lo estoy haciendo con esta intención, pero el corazón, como se dice siempre, ¿no?, es engañoso, así que por eso la palabra dice, ¿no?, que debemos examinarnos. El otro día me pasó algo que les voy a contar, ¿no? Es también algo que el Señor me marcaba, que le doy gracias, pero que en su momento me puso triste porque el Señor me hizo ver mi corazón. Con algo tan sencillo, fíjense. La canilla del baño estaba rota, ¿no?, que perdía agua. Y bueno, un día viene el pastor y me dice, Lucas, fíjate la canilla Y uno podría decir, bueno, el pastor contó conmigo, qué bueno, ¿no? Y sin embargo el Señor me habló y porque yo pasé un montón de veces por esa canilla y la vi que chorreaba así y sabía lo que tenía que hacer. Me pareciera que nos tienen que estar diciendo las cosas los hombres, ¿no?, y que nos vean los hombres. Las garrafas, mi esposa me decía hace como 3, 4 semanas, Lucas, fíjate las garrafas. Y bueno, y a veces dejamos pasar, ¿no? Y son actitudes pequeñas, pero que realmente nos llevan a ver, ¿no?, que realmente quiero agradar a Dios con las cosas que hago. Si ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y nos confundimos y se mezclan las cosas. Está bien, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor nos examina, pero que dispongamos nuestras vidas para estar atentos a cuando Dios te dice, cambia esa canilla, no esperes que te lo tengan que decir de nuevo. Esas cositas que se van manifestando en el corazón, ¿hola?, se manifiestan y que el Señor nos dice que está bien que agrademos a los hombres siempre y cuando, primeramente, la gloria sea para Dios, siempre y cuando el Señor sea el motivo de las cosas que hacemos. Efesios 6, 6 y 7.
sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Perdón, no leí el 6, lo voy a leer solo ese. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No, y esto que decía también lo digo para que todos lo tengamos en cuenta. ¿No? Que el corazón es el corazón. Agradar a Dios no es venir a la iglesia y cumplir, ¿no? Ya cumplí, ya vine, estoy, ¿no? Levanto las manos, canto. Agradar a Dios es hacer lo que hacía Jesucristo, ¿no? Dice, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. No se trata solamente de cumplir, como decía Miqueas 6, si me acompañan. Seis dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Obras que Dios no nos pide, ¿no? El Señor lo primero que pide es que le agrademos a Él, que nuestro corazón no sea sincero, sea transparente delante de Él, y lo que hagamos no lo hagamos simplemente para cumplir. No pensemos que por lo que hacemos vamos a ganar algo, sino al revés. O sea, podemos hacer porque lo tenemos todo, porque el Señor nos ha provisto para agradarle. Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Se agradará Jehová de esto? De que le demos lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos sobra. ¿No? Y con esto ya hace un tiempo escuchábamos la prédica de Vicky que hablaba de esto, ¿no? De no darle al Señor lo que nos sobra, porque esto no le agrada. Dice que no agrada a su alma. Dice, y si retrocedieren, y si hacemos esas obras que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo, o nos conducimos de esta manera, no agradaremos al Señor. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el Padre dijo, ¿no? De Jesús, este es mi Hijo amado, Él me da complacencia, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Tenemos a quien imitar, tenemos a quien seguir los pasos, si queremos realmente agradar a nuestro Dios, si queremos que nuestro Dios reciba todo lo que Él está esperando de su pueblo, de su iglesia. En 2 de Timoteo 2:4 dice,
Lo voy a leer. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estamos realmente agradando a Dios en nuestra manera de vivir? No solo de palabra, ¿no? En un momento el Señor le tuvo que decir a ese pueblo, ustedes me honran con sus labios. Es muy lindo lo que me dicen, pero hay un corazón que está lejos de mí. El Señor está esperando una entrega completa, no solamente de nuestros labios, de nuestras palabras, sino en hecho y en verdad. ¿Se puede agradar a Dios y a la carne? No, imposible. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otro versículo es Gálatas 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quisieren. Son dos cosas totalmente diferentes. No podemos vivir agradando a Dios y agradando al mundo, agradando a nuestra carne, agradando a nuestras pasiones. De un lado o del otro hay que morir. No, Pablo decía, cada día muero. Bueno, que nuestra decisión sea la correcta, sea decidirnos vivir como a Dios le agrada, agradándole en todo, decía Pablo a los colosenses. Decía, para que puedan agradarle en todo y lleven fruto. Es imposible pedirle a un incrédulo, a un impío, que viva como a Dios le agrada, porque para este es locura. No las puede entender, son cosas que no entiende. Es como pedirle a una persona no vidente que prenda la luz. Y quizás va a ir y va a tocar la perilla, pero no sabe si esa luz está prendida o está apagada. Pero nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo, su amada, vos, yo, tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos dice. A esta ley, que ya no es la ley de Moisés, la que uno hacía y moría irremisiblemente, dice su palabra. No es la ley de este mundo, que no es una ley firme, sino que va cambiando. Fíjense, pasan los años, pasan las generaciones, el que está el gobierno de turno, los legisladores van poniendo las leyes conforme a agradar al ser humano, a la comodidad. Esta ley es la ley del Espíritu de Dios, la que está en nuestros corazones, la que intercede por nosotros, la que nos muestra cuál es el camino. ¿A quién debemos seguir? Y el Señor nos, como nos decía el otro día, el Señor nos reprende. En Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Pero el Señor nos ama.
Y el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y pensaba en estas prédicas que venimos escuchando acerca de la liviandad, de la tibieza. Al Señor no le agrada eso, por eso dice, te vomitaré de mi boca. Y no lo digo yo, no lo dice otra persona, que somos falibles como cualquiera, que todos somos corruptibles. Lo dice el Señor, que es el testigo fiel, dice, el testigo fiel y justo. El que ve todo, el que nos examina todo, el que dice, yo conozco tus obras. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. El Señor conoce todo de nosotros. Entonces, Él nos está diciendo esto que le decía Pablo a los Efesios. Esto digo y requiero. Esto digo, el Señor hay cosas que nos está insistiendo, pero porque nos ama, porque no quiere que endurezcamos el corazón, que digamos esto que decía el pueblo, ¿no? Yo decía, fíjense, la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico. Pensaba quizás que agradaba a Dios. Está todo bien, decía. Y sin embargo el Señor le tuvo que decir, eres pobre. Y después hay otra iglesia que la verdad cuando lo leía, de las de Apocalipsis, que Dios no la reprende, ¿no? Y es creo que la única que le dice, o dos son que le dice, que no le dice arrepiéntete, en la iglesia de Esmirna. Y le dice, yo conozco tu pobreza, las cosas que estás pasando, pero le dice, pero eres rico. ¿No? Parece contradictorio, al revés. El que se creía rico al final terminó siendo pobre. El que parecía pobre delante de los ojos de Dios era rico. No que nuestro agradar a Dios no se base en nuestra mente o en nuestras razones o en lo que nosotros podemos llegar a creer que es agradar a Dios, sino que acá está la verdad. Esta es la verdad. Esta es la ley del Espíritu de vida, que está en nuestros corazones. Dice, yo la grabaré en sus corazones y en sus mentes, para que podamos alcanzar a vivir como a Dios le agrada. Tenemos esta fe, si quieren ir subiendo los músicos, tenemos esta fe preciosa que dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está y que Él es el que provee. Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces, no es que nos dejó solo, nos dio su Espíritu y nos enseña cómo vivir una vida agradable delante de sus ojos. Jesucristo nos hizo aceptos delante del Padre. Lo que era imposible que todos los sacerdotes de la historia no podían hacer, que era hacer un sacrificio. Una sola vez Jesucristo lo hizo, Él mismo. Jesucristo se va revelando a nosotros por medio de su Espíritu, de cómo agradar a Dios. Es verdad, no le vamos a pedir a un niño que haga las cosas de grande. Vamos a leer Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios, que siempre pone a alguien sobre nosotros que está orando,
que está velando, que está intercediendo, hasta que podamos comprender un poquitito más, hasta que podamos conocer un poquitito más lo que el Señor quiere para nosotros. Y como decía, no es lo mismo lo que le vamos a exigir a un niño que a una persona mayor. Y creo que el Señor ya nos está diciendo, es tiempo de que vivan como me agrada. Primeramente esta palabra es para mí, ¿no? Porque, como decía el otro día el Señor habla al corazón, pero también yo estoy seguro que es una palabra para toda la iglesia. En Hebreos, creo que es en Hebreos, dice que de la mayoría Dios no se agradó, de los que pasaron por el desierto. Dice, y estas cosas os dejo como ejemplo. De la mayoría no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque murmuraban, porque se quejaban, porque se volvían tras los ídolos, porque les gustaba mirar hacia atrás. Sin embargo, el Señor nos dice esto, que podemos avanzar, podemos poner los ojos en Él. El otro día oraban nuestros hermanos y decían, ¿no?, que Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. ¿No? Alzaré mis ojos a los montes, hay una oración. Entonces no podemos quedarnos en el hecho de que es imposible. Sí, el Señor hoy nos corrige, hoy nos reprende, hoy nos exhorta, nos castiga. Y puede ser una palabra dura, pero es palabra viva. No es esa palabra que divide lo espiritual de lo carnal. ¿No? Porque una cosa no puede y no tiene nada que ver con la otra. Así que tomémoslo de esta manera, como grato olor a Cristo. Grato olor a Cristo. El Señor, aunque en el momento duela, no creo que... Bueno, por lo menos a mí el Señor me habló en estos días. Tengamos un corazón tierno, un corazón dispuesto a esto, a agradarle a Él. A saber que agradar es hacer lo que a Él le complace, lo que a Él le gusta. Ese olor fragante que Él quiere recibir de la iglesia. Y para eso tenemos a Cristo. Dice, gracias doy por Jesucristo.